A la audiencia que el día de hoy nos está viendo y nos está escuchando, le doy la bienvenida a su servidor Raúl Monter en una emisión más de nuestras entrevistas que aprecio mucho que nos sigan y nos estén viendo. El día de hoy le doy la bienvenida a mi querido amigo Ricardo Pasco, que tenía tiempo de no verlo, pero sí leerlo, sí leerlo, y me da mucho gusto verte, Ricardo, bienvenido. ¿Me escuchas, Ricardo? Te escucho. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que está viviendo, no solamente en Nuevo León, porque a final de cuentas, lo que sucedió con Samuel García tuvo dos características o dos efectos, más bien diría yo. Por un lado, la controversia, la confrontación que había entre el gobernador del estado y el Congreso de Nuevo León, porque él ya tenía su licencia autorizada para irse a la campaña para buscar la candidatura de la presidencia, a la presidencia de México por parte de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la confrontación se dio que él quería poner a fuerza al gobernador interino, lo cual la Constitución de Nuevo León no se lo permite, ya que esa facultad es solamente el Congreso. Pero surgió tanta confusión que un minuto, 2 minutos antes de que dieran las 12 de la medianoche del viernes para amanecer sábado 2 de diciembre, que era la fecha límite, él decide quedarse y hacer a un lado la candidatura a la presidencia de la República, y eso automáticamente lo convierte en inelegible. Entonces, deja a Detona, digo, perdón, deja a MC en el aire, esa es la verdad, lo deja en el aire sin un candidato. ¿Tú qué percepción tienes desde allá de la Ciudad de México? ¿Cuál ha sido tu análisis, mi querido Ricardo? ¿Lo podrías compartir con nosotros? Sí, con mucho gusto, Raúl, y un gusto poder compartir con tu público ahí en Nuevo León y seguramente en otras. En realidad es difícil agregar más a la tragicomedia que hemos observado en el caso de Samuel García, de su frustrada y fugaz candidatura o precandidatura presidencial, eh, pero yo creo que deja lecciones interesantes y más bien me concentraría en ello. En primer lugar, que para hacer política hay que ser una persona seria, hay que ser una persona con convicción y con una idea de lo que se quiere lograr y de por qué se hace política. Y yo creo que los desaciertos que hemos visto en la conducta de Samuel García, su falta de preparación, eh, su, el, su expresión de ambición desmedida, rayando en lo ridículo, hablan de una persona que realmente no es un político, es un hombre improvisado. Eh, porque un político tiene que jugar con las piezas de ajedrez que tiene enfrente, no con piezas fantasiosas, sino con piezas reales y concretas que tiene enfrente. Y además visualizar las siguientes jugadas, 4 o 5 jugadas más adelante. Y para ello hay que tener un pensamiento estratégico y un pensamiento que revela, entre otras cosas, que uno tiene claridad de propósito. Y yo creo que parte de la lección que deja este episodio
es de que Nuevo León, por las razones que sean, seguramente tiene su propia explicación y su propia dinámica, eligió a una persona que no es realmente un político profesional, que no se conduce como un político profesional. Y en ese sentido, lo que él terminó expresando fue que eh, pensó, porque uno podría pensar, ¿cómo es que no supo que no iba a poder poner un gobernador interino a modo? Era obvio. Digamos, yo podría decir desde acá, me parecía que era elemental que así iba a suceder y que por qué pensó él que no podría, cuál era la omnipotencia en su pensamiento. Y ahí es donde creo que empieza la percepción de que realmente no es un político, es una persona muy madura, muy egocéntrico, que está probablemente motivado a moverse incluso por una subjetividad que lo rodea, que puede ser incluso sus relaciones personales que le exigen actuar, que le exigen ser algo que no es. Eh, y encima de ello, el otro fenómeno, aparte de Samuel García, es el fenómeno de Movimiento Ciudadano y Dante Delgado, mezclado en su negociación con López Obrador, buscando una pieza en el ajedrez nacional más complicado que podría servir tanto a los propósitos del Movimiento Ciudadano como partido propio y que no tiene deseos de unirse ni al frente ni a, a Morena, pero quiere ser un jugador en la escena nacional. Y entonces eh, arrastran a un personaje que es una personalidad débil, que es Samuel García, que se deja arrastrar, incluso por lo que se ve también su mujer lo deja o lo arrastra también a esta aventura, que finalmente los deja a todos, pues yo diría, humillados ante los ojos del país. Entonces, es alta política mezclada con las bajas pasiones de gente inmadura, junto con la búsqueda de cómo castigar, por ejemplo, y cómo incrementar los bonos de Claudia Sheinbaum. Como es un ajedrez muy complejo, Raúl, que finalmente en todo esto Samuel García terminó siendo una mezcla de peón y payaso todo al mismo tiempo. Fíjate que precisamente una de las preguntas que tengo aquí apuntadas, porque debo de platicarte que siempre que voy a hacer una entrevista, publico en las redes sociales a quién voy, con quién voy a platicar y cuál es el tema. Y publiqué, por supuesto, tu nombre, el tema que íbamos a conversar, y empecé a recibir muchas preguntas. Y una de ellas está relacionada con lo que acabas de decir. Eh, eh, ¿De verdad tú crees que exista ese acuerdo entre López Obrador y Dante Delgado? A lo mejor no es un acuerdo manifiesto, pero sí es un entendimiento que llevaría a la especulación de que la inserción de Samuel García en la contienda constitucional del 24 era para dividir el voto de la oposición. Pero fíjate qué curioso, yo creo que más bien era no para fortalecer la campaña de Claudia,
que yo pienso que tiene altas posibilidades de ganar, a menos que suceda una tragedia. Entonces, para mí, el objetivo era que los votos de Samuel o de MC fueran para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Tú qué opinas de esta hipótesis? Bueno, yo creo que también concuerdo contigo. Yo no podría afirmar que Dante Delgado y López Obrador se reunieron en una oscura noche y pactaron esto. Pero es un entendimiento político y es la feliz coincidencia de varios intereses en distintos puntos. Samuel fue concebido y se vendió como un candidato que podría incluso arrebatarle, quizás más que nada, votos a Xóchitl Gálvez en el norte del país y quizás de los jóvenes, pero ciertamente en el norte del país. Con la idea de que una oposición dividida podría más fácilmente ofrecerle opciones de una victoria cómoda en el caso de las elecciones del próximo año, incluso de jugar el papel de quien le levantaría la mano a Claudia en el caso de que hubiera una elección reñida. Porque yo sigo pensando que el presidente en realidad piensa que va a ser una elección reñida. Si no fuera así, no haría tanta maniobra. Si no fuera así, no estaría haciendo acopio de tanto dinero. Si fuera así, no haría todo un planteamiento presupuestal para asegurar el voto corporativo de los beneficiarios sociales. Es decir, eh, si tuviera la seguridad de la elección, él sería el primero interesado en que fuera una elección absolutamente limpia e incuestionada. Creo que se está, sin embargo, preparándose para una elección cuestionada. Y en ese sentido, yo me atrevería a pensar que quizás el mayor valor en la contienda de que habría tenido Samuel y eventualmente un candidato de MC no es tanto para quitarle votos a Xochitl, aunque también hay esa intención, o arrimarle votos a Claudia, sino simplemente para jugar el papel del que le levantaría la mano a Claudia diciendo usted ganó. En el caso de que Xochitl y la oposición pensara que hubo fraude y que denunciaran un fraude. Entonces yo creo que es funcional para ese propósito más que cualquier otro, pero sí, ciertamente la idea era que Samuel le pudiera quitar algunos votos. Yo vi en una columna política, Raúl, una reflexión o un comentario, un supuesto eh, mensaje o un chisme, digamos, político, en el sentido de que le habrían advertido en algún momento a Claudia que Samuel incluso podría ser un peligro para ella en términos electorales y que por lo tanto, cuando enfrentó todos estos problemas en Nuevo León, que lo mejor era dejarlo morir. Yo no creo eso. Yo no creo que Samuel en realidad iba a ser el gran peligro que decían. De hecho, las encuestas que salen entre ayer y hoy, por ejemplo, ya teniendo a Samuel como candidato o precandidato presidencial, pues no subía más del 7%, y entonces no estaba representando realmente un peligro.
Yo creo que o sea, yo creo que se empieza a crear como mitos en torno al de cuál era el una del gran valor iba a ser que en junio del próximo año, anticipando la posibilidad de una contienda reñida para, para Morena, para Claudia y para el presidente, era muy importante tener un tercer candidato que le podía dar la mano. Hay que recordar lo que sucedió en el 18. Levantó la mano inmediatamente a Andrés Manuel López Obrador, fue el candidato del PRI, MID. Y eso es absolutamente funcional a un sistema político donde el descrédito de los resultados electorales es mayor, como es el caso de nuestro país. Entonces, yo creo que esa función iba a ser muy importante. Y finalmente, cualquier candidato que surja de Movimiento Ciudadano, dicen que en enero habrá una definición en ese sentido, también será funcional a Morena en ese sentido de levantar la mano. Eso implicaría que hubiese efectivamente algún tipo de nivel de acuerdo entre Dante Delgado y Andrés Manuel López Obrador. Y hay que recordar que son buenos amigos, que han estado juntos en el De mismo muchos años. partido, que han durante mucho tiempo. Entonces, no estamos hablando de personas que no se conozcan bien y sepan cuál es el deseo y el proyecto de cada quien. Entonces, yo creo que sí hay, eh, francamente, una gran posibilidad aquí de que ese sea básicamente el papel que Morena quiere que MC juegue en el proceso electoral venidero. Entonces, eso quiere decir que independientemente de que ya no sea Samuel el candidato, MC va a seguir en el mismo camino de convertirse en lo que tú señalas en una especie del fiel de la balanza a favor de Claudia, en caso de que se dé un entorno de una campaña reñida. Claro, a quien pongan ahorita por parte de MC, pues no creo que los perfiles que hay reúnan la característica de Samuel, que estaba teniendo una gran aceptación en la juventud. Entonces, a quien pongan, pues sí, van a tener ahí algún porcentaje importante de votos, pero es nada más para levantar la mano, ¿correcto? Creo que se nos congeló la imagen de nuestro invitado, don Ricardo Pasco. Espero que ahorita se pueda reanudar la conversación que está muy interesante. ¿Me Ahí escuchabas, te estoy Ricardo? escuchando, Raúl. Sí. Sí, sí, te Oh, perfecto. escuché, te Eh, escuché. ok. Sí. Mira, eh, bueno, Sí, aquí estoy. lo que creo, bueno, en primer lugar, yo creo básicamente por las encuestas que vi de Reforma y del Financiero, que es un mito eso de que estaba teniendo un gran impacto entre los jóvenes. Yo no creo eso. Creo que había mucho escándalo y él era un candidato escandaloso, narciso, este, con una narcisa al lado. Era como un esquema curioso, interesante, diferente, que llamaba la atención. No quiere decir que haya estado teniendo gran éxito, pero
más allá de eso, porque ya no es candidato. Eh, y ella tampoco es candidata. Eh, pero que, por cierto, en las encuestas que yo he visto, Raúl, y tú podrás corregirme o no, pero yo lo que veo es que incluso en Nuevo León, Movimiento Ciudadano sigue siendo un partido en tercer lugar después de Morena Sí, y del bloque de PRI, PAN y PRD. así es. Digo, hay una tendencia a exagerar el asunto, pero este asunto de que Samuel no tenía y no tiene y no tendrá mayoría en el Congreso, pues es una realidad electoral de ese estado. Entonces, él si quiere seguir gobernando con un éxito relativo, va a tener que hacer las paces con el Congreso. Eso sería lo maduro. Eso sería de un político serio. Lo que yo he visto es un narciso abrupto y poco reflexivo, que posiblemente no tenga esa capacidad ni esa serenidad de espíritu para llegar a acuerdos. Pero aparte de ello, a tu pregunta, sí creo que MC es probablemente condenado a jugar ese papel en el proceso electoral, porque casi nombre que nombre, como candidato o candidata a la presidencia, el papel poco honroso probablemente de levantarle, de tener la misión de levantarle la mano a Claudia en la noche de las elecciones en junio. Eh, Veremos ya efectivamente si eso se realiza o no. Pero yo insisto, gran parte de todo este tema de MC en este proceso tiene que ver con la inseguridad que tiene el presidente y la propia Claudia de que vayan a ganar la elección en la forma en que lo están planteando. Para mí, las encuestas más serias están indicando que tiende a haber digamos que Claudia ha llegado como a su voto máximo ya en este momento, y eso que estamos aún en diciembre Así es. del 23. Y cuando empiezan las campañas en el 24, quien tiene todas las posibilidades de crecer y de aumentar su caudal de votos es precisamente Xochitl y no Claudia. Entonces, de alguna manera podemos decir, Claudia ya llegó a su techo y Xochitl está empezando en su piso. Entonces, hay una contienda grande que viene por delante. El presidente lo sabe. Si de algo sabe, sabe de elecciones y sabe Claro, cómo es claro. esto de pisos y techos en los procesos electorales. Y yo insisto, si, si no hay, lo que más me revela la inseguridad o la incertidumbre que tiene el presidente con relación al proceso electoral es justamente la conducta de MC, porque eso para mí es el barómetro más interesante de cómo el presidente está pensando que esto no está ganado o que está en peligro de perderse. En todo caso, podríamos pensar que ya en este momento van de gane, pero no tienen la certeza de que así vaya a ser en junio del próximo año, que son aún meses en los que pueden pasar muchas cosas y en que pueden cambiar mucho los vientos electorales de un país que se expresa sorpresivamente y especialmente cuando hay una alta participación, es lo que le beneficia más a la oposición. Y si Claro. el presidente sigue por la ruta de la polarización y el enfrentamiento, eso en realidad
le conviene a Xochitl. Más personas van a estar reaccionando con irritación a esta estrategia del presidente y no se va a ir incrementando el techo de Claudia, sino que ella ya está ahí y tiene lo que ella tiene que hacer es defender lo que tiene y tratar de impedir que la otra crezca. Y para eso están recurriendo a muchas cosas, ¿no? Están incluso queriendo crear desde ahorita el mito de la invencibilidad de Claudia, Sí. de que es invencible y entonces compran encuestas para que esto se sienta y que asiente la idea. Y después están haciendo un gaslighting, lo que llamo el gaslighting colectivo, que es hacerle sentir a la gente de que si pensaban que Xochitl era una opción, pues ya qué decepción, ya no va a funcionar, ya no tiene sentido, ya perdió. Ya, o sea, hacerle sentir a la gente de que su percepción en torno a Xochitl era simplemente una ilusión fugaz que no tiene ningún fundamento. Eso es gaslighting. Entonces, todas estas estrategias se están sirviendo desde ahora para tratar de ganar desde ahora la elección, ganar el debate desde ahora. Pero eso no va a ser así, Raúl. Y por eso la maniobra, entre otras cosas, insisto, de la vía tercerista, el tercerismo Sí. de Movimiento Ciudadano, es algo que también es una intentona fugaz, pero que no necesariamente va a estar teniendo el resultado que se pretende, que es eh, quitarle votos. Pero sí puede instrumentarse para que sea el alfil que levante la mano a Claudia en la misma noche de las elecciones, incluso sino aún no teniendo claridad de que Claudia haya ganado la elección. Entonces, estamos en un escenario muy complejo de una elección, en mi opinión, muy reñida. Y en ese sentido, pues, Movimiento Ciudadano se ha prestado a este juego. Que dicho sea de paso, Raúl, me da mucha tristeza porque hay mucha gente de Movimiento Ciudadano a quien yo aprecio, a quien yo conozco bien, que para mí son personas de alta estima y de ética política. Y me sorprende mucho que se estén dejando llevar por este juego de las, primero del infantilismo de Samuel García y de caer en esa retórica del narciso convertido en peón y payaso al mismo tiempo inteligentes, también no sienten ni siquiera la fuerza moral, la fuerza ética y menos política para ponerle un freno a esta idea de que el papel histórico de Movimiento Ciudadano en el actual proceso electoral es eventualmente levantarle la mano a Claudia, tenga o no la mayoría de votos y decir que ella ganó, para poder enredar las cosas, especialmente si no tiene la mayoría de votos el día de la elección en junio del 24. Ricardo, agradezco mucho estas reflexiones porque hay mucha gente que tiene una preocupación muy seria y de alguna forma lo acreditan con una serie de versiones que no es el tema, pero piensan que la campaña de Xochitl no está despegando, piensan que la campaña de Xochitl no está teniendo el apoyo de las dirigencias de los partidos, piensan que la campaña de Xochitl no va a levantar, en fin, y tú acabas de dar
una versión que abre una luz, abre una vertiente interesante. Y yo te quisiera, en primer lugar, agradecer, por supuesto, este tiempo y que compartas tu opinión. Pero ¿qué tal si nos volvemos a reunir en enero y ya con un poquito de más claridad podemos analizar y visualizar el desarrollo de la campaña rumbo al 2 de junio del 24? ¿Cómo la ves? Sí, no, con mucho gusto, Raúl. Con la siguiente advertencia, eh, no vamos a tener nunca mucha claridad sobre el proceso, Evidentemente. porque, porque justamente parte de la estrategia, especialmente del presidente López Obrador, es mantener las cosas turbias. Así le gusta a él. Entonces, frente a la turbiedad de López Obrador, quienes no estamos de ese lado, pues tenemos que tratar de construir una cierta visión de lo que es lógico, lo que es posible, lo que es real, y no dejarnos subvertir por esa turbiedad que quiere manejar el presidente, porque esa turbiedad es la cortina de humo que él emplea electorales que él quiere hacer. Raúl, estoy a tus órdenes cuando tú me lo indiques. Excelente. Pues muchas gracias una vez más, mi querido Ricardo. Y pues seguramente ya no te voy a alcanzar a ver. Y desde aquí te mando un abrazo para desearte a ti y a tu familia una feliz Navidad y que el año que entra pues sigamos teniendo salud para seguir enfrentando los retos de nuestro país. Igualmente para ti, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.